Buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos toca desarrollar la unidad 8 que trata de los contratos especiales. Los contratos especiales, como ustedes saben y ya han visto ustedes en la clasificación de contratos en las unidades anteriores, ustedes saben que este tipo de contratos está relacionado a las mujeres, está relacionado a los niños y a otros, eh, a otras personas que trabajan bajo régimen de dependencia. Es una unidad bastante larga, ¿verdad? Entonces, es un contenido que tiene más o menos 18 páginas. Entonces, vamos a tratar de desarrollarla en dos clases. Entonces, partamos de nuevo del concepto de contratos especiales. Estos contratos, ¿verdad? Son las que envuelven, por ejemplo, los contratos de aprendizaje. Acá dice que el contrato de aprendizaje es aquel por el cual el aprendiz se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de que ese empleador le transfiera conocimientos, le transfiera técnicas relacionadas al trabajo. Pero esta transferencia de conocimiento siempre debe estar, vamos a decir, bien determinado en el tiempo y debe ser un trabajo totalmente remunerado. Eso lo establece el artículo 105. Al respecto del artículo 105 que dice que está relacionado al mundo del salario, ¿verdad? Entonces este salario no puede ser menor al 60% del mínimo legal establecido. ¿Por qué el 60%? Porque también el contrato establece, ¿verdad?, que los chicos o las personas, los menores, deben trabajar solamente 6 horas, tienen un máximo de 6 horas. Entonces, sí, debe ser muy equivalente el trabajo, vamos a decir, equivalente y equitativo. Bueno, dice acá en lo que se refiere al lugar del aprendizaje, el aprendizaje podrá realizarse en el lugar del trabajo o en una institución especializada por cuenta del empleador bajo el régimen que nosotros estamos tratando en este momento, que es el aprendizaje dual. Bueno, cuando nosotros hablamos de capacidad jurídica de las partes, que son dos partes, ¿verdad? Está el aprendiz y está el empleador. Entonces, ambas deben tener capacidad jurídica. Cuando nosotros hablamos de eso, dice que los menores, en el caso de las personas que van a ser contratadas, los menores de 18 años, la capacidad se regirá por las disposiciones establecidas por el Código del Trabajo para la celebración de contratos de trabajo, es decir, que tengan entre 14 y 18 años. Sí o sí, ¿verdad? Este contrato de trabajo debe estar supervisado, debe estar autorizado por una persona, por el tutor o por el papá, o por los padres en este caso, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Aquellos que habían hecho así bachillerato técnico, seguramente que pasaron por este proceso porque se fueron a trabajar. Claro que en el caso del bachillerato otra vez es diferente, pero sí o sí, cuando se trata de menor, se necesita de la autorización de los padres o tutores, que es lo que dice justamente acá abajo. En cuanto a la capacidad jurídica exigida al empleador para firmar el contrato de aprendizaje, es la misma determinada por el Código Civil. Tiene que ser una persona mayor de 18 años, tiene que tener una empresa, eh, tiene que tener una buena reputación, aparte de eso, tiene que estar enmarcado dentro de todo lo que establece el Código Laboral también. ¿Verdad? Tiene que ofrecer un lugar seguro y todas esos menesteres debe cumplir. ¿Verdad? Además, todo empleador para tener y formar aprendices debe estar personalmente calificado para la enseñanza metódica del oficio o la profesión. Tiene que tener esa autorización. Las formas del contrato de aprendizaje. Este contrato solo puede realizarse o celebrarse por escrito, ¿verdad? Caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo común. ¿Qué quiere decir eso?
que si no se celebra el contrato por escrito, se va a entender que es un trabajo normal, que no es un aprendiz. Eso es lo que va a entender el juez en el caso de que haya un conflicto. Después tenemos lo que debe contener el contrato obligatoriamente. Todos los datos de las personas intervinientes, ¿verdad? De los padres, del menor, cuál es la profesión o oficio que es objeto del aprendizaje. Se deben describir cuáles son sus tareas, el tiempo y lugar de enseñanza, la identificación de la institución, cuál va a ser la retribución que va a recibir, cuáles son las condiciones de manutención, alojamiento e instrucción primaria en el caso de que haya, cuáles son las condiciones acordadas por las partes que favorezcan a este régimen de aprendizaje. O sea que todo eso debe estar en el contrato. El contrato debe ser muy específico. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? ¿Verdad? El aprendiz se obliga a prestar un trabajo personalmente, o sea que debe presentarse en el lugar, tiene que adoptar todas las medidas de cuidado, tiene que aplicar todo lo que va aprendiendo, tiene que ajustarse a todos los horarios, a las órdenes y a las instrucciones. Debe ser leal, ¿verdad? Porque de repente hay cosas de seguridad o hay cuestiones de secreto industrial y todo eso, por ejemplo, debe estar estipulado en el contrato y debe guardar sigilo con relación a eso. Debe observar, por supuesto, buenas costumbres, debe ser reservado, debe cuidar el material, las herramientas, todo como cualquier otro empleado. Y las obligaciones del empleador están, vamos a decir, restringidas en el ámbito de que deben proporcionar esa enseñanza, enseñar las técnicas, enseñar la profesión, el oficio por el cual el chico o la chica se está yendo a trabajar. Tiene que remunerar ese trabajo que se realiza. Debe tratarle al menor con respeto, con consideración. Debe concluir el aprendizaje a través de un testimonio escrito, fechado y firmado en el que conste el conocimiento que había transferido y cuáles son las aptitudes profesionales con las que el chico o la chica está saliendo. Pasado ese término, ese plazo, ese tiempo, ¿verdad? Siempre el aprendiz será preferido en igualdad de condiciones para llenar un cargo dentro de la empresa y debe poner en conocimiento de los padres, el empleador debe comunicar a los padres, a los tutores o representantes legales, que esos aprendices que son menores de edad, en esos casos así de enfermedad, de mala conducta u otras faltas, debe comunicar, debe registrar eso. Tiene que haber un registro ahí donde se anota y eso se le comunica a los padres. Porque tratar con menores siempre es complicado. Los exámenes de los aprendices, ellos tienen exámenes, ¿verdad? Tienen exámenes calificados. Ellos pasan por un examen dentro del año en el que se están formando. Y en su defecto, en el caso que no haya, va a tomar una comisión, ¿verdad? Que va a estar integrada por el representante del empleador, un perito trabajador y un representante de la Dirección General de Recursos Humanos. Entonces, tiene un valor equivalente a un certificado, ¿verdad? Respectivo, expedido por una institución, eh, impartida por una institución de enseñanza prácticamente. Muy bien. Existe en la ley, en el artículo 116, que existe la obligatoriedad de admitir aprendices en las empresas. Los empleadores deben admitir en la empresa por lo menos unos 10 trabajadores. Con más de 10 trabajadores por lo menos debe haber un aprendiz. O sea que hay una relación. Si hay 10 trabajadores en una empresa, uno debe ser aprendiz. Y siempre tendrán preferencia, como dije anteriormente, en ser admitidos como aprendices los hijos de los trabajadores que prestan servicio en la empresa. O sea que existe esa preferencia. ¿Cuál será su jornada de trabajo? Se aplicarán a los aprendices las disposiciones del Código del Trabajo, ¿verdad? Eh,
que tienen, por ejemplo, acerca de la jornada de trabajo, pago de horas extras, descanso, vacaciones anuales remuneradas y trabajo de menores y mujeres. O sea que todas esas disposiciones también se le aplica a los aprendices. La duración de este contrato tiene, tiene una duración máxima de un año y excepcionalmente, dependiendo del oficio, la profesión, dependiendo de un montón de factores, puede llegar a extenderse hasta 3 años. Ustedes saben que hay profesiones, hay, vamos a decir, oficios que requieren de más tiempo o de más periodo para que uno pueda adquirir las técnicas necesarias. Entonces, hasta 3 años permite la ley, pero en general es hasta un año. El periodo de prueba del aprendiz, eh, vamos a decir, de acuerdo a lo establecido por el Código del Trabajo, el periodo de prueba de los aprendices es de 60 días. Dentro de ese un año, otra vez hay un periodo de prueba como cualquier trabajo que es de 60 días y eso se extiende a todo tipo de trabajo, inclusive a los ordinarios. Entonces, 60 días. Porque en esos 60 días, la persona que evalúa, la persona que está ahí como enseñándole a los aprendices, evalúa, califica si ese menor de edad tiene la aptitud, tiene la capacidad de aprender uno y si tiene la capacidad de adquirir las técnicas. Entonces no es una cuestión así. Hay personas que se van, por ejemplo, para aprender a hacer torneros, pero no son hábiles con las manos, no son, de repente, no tienen esa, vamos a decir, esa destreza para hacer las cosas, trabajar los metales, entonces en ese periodo de 2 meses ya se sabe ya si va a servir o no va a servir en palabras comunes y ordinarias, ¿verdad? Entonces existe este periodo así de 60 días para eso. Eh, Básicamente eso es lo que dice acá, ¿verdad? Eh, Acá, este periodo de prueba lo que ofrece son a las partes un margen de tiempo para consolidar y rescindir libremente de esta relación jurídica que nace, ¿verdad? Entonces, de repente sí, para aprender otras profesiones o se le indica otras cosas que puedan hacer también. El contrato de trabajo, el contrato de aprendizaje en este caso, es su culminación, su terminación. Por parte del empleador puede ser por faltas graves, por incapacidad manifestada del aprendiz o por no aprobar los exámenes de enseñanza. Y por parte del aprendiz puede ser por falta grave de palabra o de obra del empleador, la violación de las obligaciones que se le impone en el Código del Trabajo al empleador o al maestro. Esas son las dos únicas, vamos a decir, condiciones para que termine un contrato de aprendizaje por parte del aprendiz. Después está la reglamentación sobre aprendizaje y orientación profesional, que está en el artículo 118, que es prácticamente un reglamento totalmente aparte. El aprendizaje, la orientación profesional, el perfeccionamiento de los trabajadores adultos serán objeto de reglamentación especial. Esto se refiere a los aprendices ya adultos, o sea, ya mayores de 18 años. Lo que nosotros estábamos viendo era lo relacionado a los menores de 18 años. Entonces, esta reglamentación estará dictada por el organismo administrativo del trabajo previa audiencia con las organizaciones trabajadores y empleadores y especialmente interesados. Bueno, hasta aquí vamos con la clase de hoy. Como les dije yo, la clase es muy extensa y estaremos viendo otro tipo de obligaciones en otro momento. No son obligaciones, perdón, son otros tipos de contrato especial. Desde ya les digo que tengan un buen descanso y un buen fin de semana.